pantalla. Y aquí estamos. Muy bien, entonces hoy nos toca trabajar la cuarta sesión. La cuarta sesión también está con la creación del guión, ¿no es cierto? Con el proyecto de animación. Vale decir, todo lo que habíamos hablado la semana pasada sobre guión, que ustedes también lo tienen en la plataforma Moodle. Aquí está, ¿no es cierto? Bueno, los principios, incluso aquí están los 10 pasos para escribir un guión. Entonces, en función a esto es que ustedes ya deben tener vuestro bosquejo o vuestra idea principal o vuestra idea de cómo hacer el guión, sobre todo en esa parte que era, digamos, la más recomendable ahora que era trabajar el guión. Entonces, voy a empezar a revisar. Presumo que ya debe estar en OneDrive esto. Voy a ingresar a OneDrive para ver cómo lo he seguido. Ok. A ver. A ver, Luis Alberto, Kevin todavía no está. Lucero, a ver, Lucerito. Lucero, ¿lograste? Todavía no. Todavía no. ¿Qué? Ya tenemos que trabajar eso, Lucero, hoy. Porque si no, ¿de qué trabajamos? Sí. Estrellita igual creo que no ha subido tampoco lo tuyo. Entonces eso es básico. Es básico ahora, porque si no vamos a poder trabajar joven. Si no tenemos guión, no vamos a poder avanzar nada, nos vamos atrasando. Entonces yo les recomiendo, en este momento, ahorita vamos a ponernos a trabajar, ¿ya? Lo vamos a hacer en este momento. Abro una hoja Word y vamos a empezar a escribir, ¿ya? Entonces vamos a guiarnos de estos pasos que nos indica como recomendación que he puesto, ¿no es cierto? Al decir que estamos hablando de estos 10 pasos, ¿no? Entonces es importante que podamos tomar en cuenta todo esto. Ok, entonces empezamos. A ver, vamos a empezar en el orden que está con Lucero. Imagino Raúl tampoco. Hola Raúl, buenos días. Tampoco todavía ha subido tu guión. Pero ya deben tener buenos días, Raúl. Ya deben tener la idea, me imagino. Ya habrán pensado más o menos qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer. Entonces, yo les sugiero que empecemos. Entonces, empezamos contigo, Lucerito. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que más o menos sobre qué va a tratar más o menos la historia. Partiendo de que va a haber un protagonista y un antagonista, ¿no? Y lógicamente también vamos a tener un escenario en el cual se va a desarrollar esta historia. Entonces, para ello vamos anotando, Lucero, a ver, puedes abrir un documento Word escrito. A ver. A ver, compártenos tu pantalla, Lucero.
Lucero, ¿nos compartes tu pantalla? Profe, no sé si puedo darme media, porque yo estoy llegando a mi casa, estoy llegando de viajes. Ya, ok. Listo, entonces vamos con Estrellita. Estrellita, ¿tú tienes pensado, hija, más o menos con qué, cuál más o menos va a ser tu historia en relación al guión? Profe, sí tengo un guión, lo estoy buscando para poder subir. Ya, ¿te acuerdas más o menos qué es, cierto? Y de repente nos vas Sí, compartiendo para que podamos entender un poco cómo es la dinámica, ¿ya? Entonces compártenos más o menos cómo es la historia, de qué trata la historia más o menos de tu, sobre este trabajo que vamos a hacer ahora. Profe, sobre un personaje que está en su cuarto y de la nada empieza a alucinar cosas. Ya, ¿es un varón? ¿Es una mujer? ¿Es un niño? ¿Es un adulto? Quería hacerlo como un animal, profe. Un animalito, pero con ropa de animal. Ya, está bien, no hay problema, puede ser cualquier personaje. Entonces, importantísimo es la historia. ¿Cuál sería? Que este personaje es un animalito que se va a transformar, o que recibe información de fuera, o tiene Ah, a ver, es, cuenta. es algo así como que está en su cama, algo desesperado por problemas que tiene, y al echarse en la cama se hunde y él se hunde con ella y ahí empieza. Ya, está bien, sí, me gusta la idea, ya. Y cuál es, bueno, le vamos a poner un nombre a este personaje. Ya, pongámosle un nombre. ¿Cuál sería más o menos el nombre? No es el definitivo ahorita, solo por momento. ¿Cuál sería el nombre ahorita de este personaje? Claro, sí, eso es importante saber, porque de todas formas cuando nosotros hablamos del personaje tenemos que primero hablar del nombre. ¿Ya? Entonces cuando hablamos del nombre, nosotros tenemos que establecer más o menos las acciones que van a haber. Entonces cuando yo estoy narrando esta historia, tengo que saber, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso les comparto el trabajo de Alejandra del año pasado. Ella dice: un robot llamado Rolo se encuentra solo en la Tierra luego de una catástrofe. Es el encargado de volver la vida en la Tierra, comenzando plantando un girasol y entendiendo el proceso de la vida. Rolo no entendía cómo se hacía, pero en una base de datos le explicaba cómo era el paso a paso de esta nueva vida. Comenzando con él, saludando con él, teniendo un paneo, yendo con la primera semilla que la tierra fértil, empieza a cavar para poder sembrarla, cuidándola día a día y noche, viendo su proceso de crecimiento desde que es simple semilla hasta que brotan sus primeras raíces, obteniendo como resultado el girasol. Entonces, en el proceso yo tengo que saber más o menos. Comienza con un alejamiento de la cámara donde aparece Rolo saludando, ¿no es cierto? Digamos, la segunda escena sería cómo empieza a caminar viendo a la tierra fértil, ¿no es cierto? La tercera semilla tiene la semilla en sus manos, la cuarta empieza a cavar para poder plantar, la quinta pone la semilla en la tierra y la entierra, la sexta solo se queda ahí observando el proceso de crecimiento de la planta, la sexta la semilla empieza a crecer,
8. Rolo se emociona teniendo facciones de alegría en su rostro. 9. Visualiza cómo los días pasan mientras la planta crece. Entonces, es importante, todavía aquí tenemos más. Rolo en un momento se separa de la planta. 11. Él la riega para que pueda nutrirse. 12. Teniendo las primeras hojas de la planta. 13. Al pasar los días y las noches. 14. Se obtiene el primer brote de la planta. 15. El día de esos de la planta que se darse cuenta que era un girasol. Le salen sus primeros pétalos. 16. Teniendo mucho más cuidado, Rolo con el girasol. Filmándose, crece del todo, causando la emoción más inexplicable en Rolo, comenzando a plantar muchas más plantas en la tierra. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Naisha, por ejemplo, habla del licántropo. Dice: la noche parecía tranquila, una bella luna llena de una luna llena se alzaba en el cielo despejado. El clima estaba tibio por haber pasado medianoche. No se podía escuchar más que un ruido del viento entre las ramas de los árboles. Mark había salido de una cena y decidió caminar, ya que la noche estaba hermosa. En ese momento, cuando cruzaba por el atajo, que era por medio del bosque, escuchó como unas ramas que se rompían más adelante de su posición. La sensación de miedo, curiosidad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y después pasamos a las escenas. En la escena 1 dice Mark, 1 de 5, son 5 escenas. Mark dice: ve la luna. 2. Mark camina hacia el bosque. 3. Mark está caminando entre los árboles del bosque. 4. Mark mira a su alrededor buscando de dónde proviene el sonido. 5. Mark visualiza una mujer entre los árboles. En la escena 6, la transformación, dice, eso es importante, ella pone esas partes, miren, transformación, huida, ataque, ¿no es cierto? Entonces tengo que situar, como me está indicando en el guión, aquí en los pasos, dice que tengo que entender, es cierto, cómo va a ser el proceso. Tiene que ser algo corto, no tiene que ser algo largo, porque tiene que ser conciso. Hablo la descripción de la acción, ¿no es cierto? Que debe haber los personajes, ¿no es cierto? ¿Qué instrumentos hay? ¿Qué cosas hay dentro de esta historia? ¿No es cierto? En el caso de lo que acabamos de leer, ahí se sitúa la historia dentro de un bosque, cerca de una acera, y hay árboles y hay hojas. Hay la luna también, ¿no es cierto? Los instrumentos, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que se deben utilizar? Y todo esto. Entonces, esto es importante que nosotros podamos tomar en cuenta. Miren, es algo sencillo, jóvenes, no es algo complicado. Entonces, nosotros tenemos que partir de eso para que después, ¿sí?, podamos nosotros establecer cuál va a ser el proceso, cómo es el personaje. Entonces después recién yo voy a entrar a los bocetos, voy a trabajar el storyboard recién de cada uno de ellos, y para ello necesito bocetos simples, no necesito todavía detalles. Entonces todo este proceso lo tenemos que hacer, ¿ya? Entonces para ello es, como les menciono, es importante que podamos saber. Entonces, un poquito ubicándonos con esto, Esterita, retomemos lo que estás comentando como historia, y podríamos ver en este momento, para poderte ayudar, cómo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, partimos de que, ¿cómo se va a llamar tu personaje? Damos un nombre, por lo pronto, un nombre que te guste, si quieres. Estrella. Sí, profe, bueno, a ver, ¿va a ser varón, va a ser mujer el personaje, o hembra, macho, o algo así? varios. Varón.
Ya, ok. Se va a llamar, digamos, Carlos, ¿no? Le vamos a poner Carlos. La historia de este personaje, Carlos, ¿qué va a ser? No es humano, ¿no es cierto? Es un muñeco, va a ser un muñeco, va a ser no sé, un felino, o qué tipo de animal va a ser. ¿Por qué te pregunto esto, Isa? Porque es importante que cuando nosotros estamos creando una historia, cuando nosotros estamos creando el guión, tiene que haber concordancia del personaje con la historia. Entonces, si digamos, yo digo, voy a hablar de un personaje que ha sido, ha sufrido peripecias, ha sufrido de hambre, ha sufrido de maltrato, ha sufrido de abuso, ha sufrido de muchas cosas, de muchas carencias, y sobre todo ha sido una persona que no ha tenido cómo alimentarse y ha crecido en una desnutrición. Lo coherente a esto sería de que el personaje sea flaco, delgado, ¿no es cierto? Sea huesudo, con la piel pegada incluso a los huesos. Pero si yo hago un personaje del cual estoy hablando esto, y es lo contrario, es un gordo, digamos, es un obeso, entonces no va a haber coherencia o concordancia, ¿no es cierto?, con lo que estoy queriendo contar. Entonces es importante que nosotros siempre que escribamos una historia, en este caso, en el guión de esto, tenemos que encontrar una concordancia de acuerdo al perfil más o menos que nosotros estamos hablando de este personaje. No olvidemos que este personaje pertenece a una gran historia, digamos, de 100 hojas. Y lo que nosotros vamos a hacer es solamente trabajar esa hoja, la hoja, no sé, digamos 20 o la hoja 60 de toda esta historia. Y en esta parte justo pasa de que este personaje del cual estás hablando tú es una persona que tiene, digamos, muchos conflictos, podríamos decir, existenciales, de repente, muchos problemas que quejan su conciencia, y que quejan su alma, su espíritu, por cosas de repente que estoy creando un supuesto estrella. Ya estamos hablando de supuesto. Entonces de repente tiene cosas que están cargando su mente, que están cargando su alma y no lo dejan descansar, dormir, ¿no? Entonces es por eso que cuando logra echarse a la cama, y presumo que empieza a dormir o es consciente de repente eso, no sé, siente esa sensación de vacío y siente que la cama se hunde y se mete, ¿no?, dentro de un edificio, de un hueco, ¿no? Entonces a eso es en lo que nosotros tenemos que ser concretos en. Todavía no entres en detalles de que era una sábana, era una cama de 2 plazas o 3 plazas, o era una cama de madera, o era simplemente un colchón, o no era un colchón, simplemente eran cueros. No, entremos a las acciones, al desenlace, a la historia. Entonces, partamos de eso. Entonces, un poquito con esto que te he mencionado, de repente ahora quieres comentarnos un poquito de esta historia, más o menos, ¿qué es? Mira, no, coméntanos, porque la idea es de que nosotros sepamos, porque este es trabajo de equipo. Que no tengas miedo, en el camino vamos a corregir y pulir muchas cosas. Para eso justamente es esta idea, de que nosotros podamos compartir y saber, y podamos aportar cada uno algo en la historia, o de repente podamos quitar o sumar algo más en la historia. Entonces, y sin miedo, Edita.
te escucho. Ya, profe, va a ser un felino. Ya, un felino. Sí, entonces yo quería tratar, bueno, que tenía algún tipo de enfermedad, pero que nunca se hizo tratar enfermedad mental. Nunca quiso tomar ningún tipo de pastillas ni nada y pues solamente sobrevivía como podía. Antes de ingresar a su cuarto y estar en el escenario de que, bueno, va a empezar a tener alucinaciones, es porque se encuentra un amigo en la calle y le recomienda pues consumir algún tipo de droga, ¿no? Y al regresar a su casa, consume, recuerda todos los problemas y hace que pues entre un poco más en pánico. Bueno, la escena es que simplemente se tumba en la cama para pensar las cosas y pues la cama, bueno, él se hunde dentro de esto como si fuera solamente un vacío y empieza a tener alucinaciones con él mismo, con lo que está pasando y pues todo eso. La contextura pues no lo había pensado. Creo que sí tiene que ser, depende a lo que tiene, ¿no? Pero creo que no puede ser ni muy gordo ni muy flaco tampoco, pero sí algo demacrado. También el hecho de las tomas, si se aleja la cámara o si se acerca, si hay un close-up. Creo que eso sí no lo pensé ya. Ya, correcto. Entonces, estamos hablando de dos personajes. El principal, que sería el protagonista, ¿no es cierto? Que es este felino. Y el antagonista, que es la persona o el otro elemento o el otro personaje que le sugiere o que le da ese brebaje o esa bebida o esa pastilla o ese otro elemento que es una droga, ¿no? Entonces, el escenario tendría que ser el espacio donde se está desarrollando esto que es la habitación y precisamente la cama. Entonces, contextualizando más o menos esta historia, tenemos que hablar de escenas. Entonces, tenemos que hablar cuando nosotros creamos un guión y creamos una historia, nosotros tenemos que a veces exagerar. ¿Por qué sucede animación? Exageración, ¿cierto? Exageración hasta cierto punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo yo empezar con la historia para tener, generalmente si ustedes se dan cuenta, cuando vemos una película o vemos una animación o vemos un corto, un largometraje o cualquier tipo de producción audiovisual, generalmente se empieza o de un paneo general, o sea, de algo muy global, desde lejos, digamos. Es como, a ver, vamos a utilizar esto. Voy a agregar aquí. Por ejemplo, ok. Por ejemplo, yo voy a hacer clic aquí para poder tener esto. Por ejemplo, cuando yo tengo, este es la toma, digamos, de mi vista. Voy a agregar mejor una hoja nueva. Un segundo. Entonces, ¿qué decía? Que por ejemplo, cuando nosotros vamos a tener la idea de trabajar un corto, siempre mi primer plano
voy a trabajar con esto y voy a trabajar con esto. Vamos a utilizar dos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo utilizo en imaginación, yo tengo que partir de un plano general o de un plano a detalle. Entonces pasa a veces, ustedes seguramente se han dado cuenta. Cuando empieza una película, a veces empieza que la cámara viene desde el cielo y empieza recién a enfocar desde el cielo, entra por la ciudad, entra a los edificios, pasa por los edificios y luego de los edificios ingresa por una ventana a la habitación y ahí se ve que el joven, digamos, está cogiendo su mochila para salir. Entonces estoy empezando de un plano general. O por ejemplo, si yo tengo yo tengo aquí la Tierra, ¿no es cierto? Tengo aquí tengo la Tierra acá, que está, no sé, está apareciendo. Y ya. Pero mi cámara empieza a filmar desde acá. Desde aquí está filmando mi cámara. Entonces es un plano general. Y a medida que se va acercando, ¿no es cierto?, va a llegar a este punto. Que es donde se desarrolla la historia. Entonces, ese punto al cual está llegando cada vez está más cerca. Lógicamente, en esta vista, probablemente ya probablemente el planeta ya se vea pues solamente de repente en pedazo así, y ya estoy aquí con un mayor detalle de toda esa parte del planeta, y aquí tengo yo esa parte de la ciudad. Entonces, a medida que yo me voy acercando con el plano, que vale decir no siempre en la toma, ustedes se van a acordar, en la toma es todo de frente. El ángulo de la cámara también cambia, ¿no es cierto? A la vista de la cámara cambia. A veces incluso hace un giro de 360 grados y ingresa por otro lateral. Entonces, la cámara está teniendo siempre esos giros que le permiten tener un plano. Incluso hacen como especie de caídas, ¿no? Como que están yendo a una velocidad y después desciende la velocidad, después otra vez se acelera, después desciende la velocidad. Entonces, todos estos elementos que tenemos es muy importante en esta primera vista, porque aquí nos contextualiza la historia. De ahí es de donde nace y que tú te enganches con la historia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros tenemos que hacer con nosotros. De repente la vista va a ser desde fuera y vas a ingresar por la ventana, o de repente vas a entrar por la puerta y vas a subir las gradas hasta el segundo piso o hasta el 10º piso, no sé en qué piso se desarrolla esto, o en el primer piso, de repente en el campo, de repente en la playa, de repente, no sé, en la tierra, en la cuna, no sé dónde se va a desarrollar esto. Entonces, tengo que contextualizar eso. Y lo otro, por ejemplo, es de que otros empiezan del detalle. Por ejemplo, en el caso de esto mismo, ya están dentro del planeta, ya se ha visto todo, ya no se ve eso ni siquiera. Lo que se ve de frente es al personaje, ¿no es cierto? Al personaje en detalle con su mochila. Y se ve aquí en el detalle de la mochila que está saliendo
una, una, una arañita. Entonces empiezan de ese detalle y se van alejando, hacen lo contrario a esto, se van alejando de este elemento que es la araña, del detalle se van alejando cada vez más. Entonces la cámara, ¿qué es lo que está haciendo? La cámara está en este primer plano, de repente así, y luego gira a este otro lateral a hacer una vista de arriba porque se está alejando, y después fuga por la ventana y se va afuera y sale con él. Entonces son cosas inversas. Cuando nosotros desarrollamos nuestro guión, tenemos que pensar que en todo momento siempre nosotros estamos, al momento de crear esto, pensar en los planos. Todo es plano. ¿En qué momento sería adecuado utilizar un primerísimo plano o un primer plano o una vista más, digamos, más aérea, o una vista más a vista de gusano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que saber que en qué momento, ustedes esto ya lo han hecho en fotografía, ¿cierto? Ustedes ya han trabajado esto en fotografía. Ustedes ya han trabajado esto en fotografía, ¿no es cierto? Cuando ustedes cuando ustedes trabajan, ¿no es cierto?, en fotografía, siempre utilizan vuestra composición, ¿no es cierto? Estas líneas son imaginarias, estas líneas rojas que estoy poniendo acá, y esto les he enseñado a todos los fotografía, en donde siempre yo voy a encontrar mi punto, digamos, focal, ¿no es cierto?, que va a ser de repente o y dentro de eso yo voy a ubicar. Entonces, a esto todavía yo estoy entendiendo de que siempre voy a tener que trabajar y saber en qué momento tengo que tener un primer plano, lo que les decía, ¿no? De repente la arañita necesito que en esta ocasión aparezca en este primer plano. Entonces tengo que saber en qué momento mi cámara o la vista de mi cámara tiene que tener ese detalle, o en qué momento de repente, si yo tengo mi habitación, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una vista de la habitación. Tengo mi habitación, a mi puerta, y aquí va a estar mi cama, ¿cierto? Mi camita, más. Listo. ¿En qué momento yo necesito esta vista? Y de este ángulo, porque necesito que se vea la ventana y necesito que se vea la puerta. O de repente no necesito que se vea ninguno de ellos, solamente quiero que se vea el espaldar de la cama con las almohadas. Entonces, tengo que saber yo en qué momento utilizar esos planos. Tengo que saber cuál va a ser el enfoque de la cámara en ese momento. En función a eso, yo tengo que decir, ya, entonces aquí, primera escena, ¿cierto? Primera escena, ¿qué va a ser? Acá va a ser plano. Detalle.
perdón, un segundito. Plano detalle, ¿no es cierto? Detalle de el personaje. Estoy en la escena 1, ¿cierto? No se olvide. Escena 1. ¿Qué características voy a poner acá? Aquí todavía yo podría escribir, ¿no es cierto? Voy a ver. Bueno, se va a tener que borrar. Escribiremos. Aquí yo voy a tener que escribir un detalle de la descripción, porque aquí yo voy a tener que tener, y voy a tener que escribir, por ejemplo, en este caso a esta araña le vamos a poner el nombre de Adam. Entonces aquí le pongo Adam está, digamos, caminando sobre la pared, digamos. Listo. Entonces, esto me va a sugerir a mí cuál es la acción de esto. Incluso yo tengo que poner cuál es la acción. Entonces, aquí todavía yo podría detallar. Esto ya lo tengo también. Les voy a pasar. Aquí tengo la acción. ¿Cuál es la acción de Adam? La acción de Adam en este momento es subir, ¿no es cierto? ¿Quién es el personaje? Aquí incluso tengo que yo especificar quién es el personaje. Este personaje es Adam, ¿cierto? ¿Y cuál es la locación? Aquí todavía yo tengo que poner locación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la locación? La locación Adam que está teniendo acá es en la casa, ¿no es cierto? En la casa puede ser, digamos, la habitación, podría ser la sala, no sé, podría ser la ducha, podría ser, no sé, el lugar que a ustedes mejor les parezca, que vaya en concordancia con esto. Entonces yo tengo que tener esto y saber esto. Por eso es importante que mi guión yo sepa cuáles son los personajes, qué acciones hay y qué cosa, cuál va a ser el desenlace de la historia, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, de lo que hablábamos con Estrellita, era de que es un personaje, que es un felino, que es macho, que tiene problemas o conflictos, y por esas angustias, depresiones, etcétera, recibe la influencia de un personaje que le da una droga, ¿no? No sé si será una bebida, no sé si será una pastilla, no sé si será un cigarro, si será ¿qué? ¿No es cierto? O es un queque que está con marihuana, no sé, sabe Dios. Entonces, nosotros no tenemos que detenernos todavía en cuáles son los elementos, en el detalle. Aquí, por ejemplo, en acción de subir, no estoy diciendo que está subiendo con la pata derecha primero, luego la izquierda, o que está en acción en un ángulo inclinado, o me refiero, si es ascendencia, lógicamente está en plano ascendente. ¿Y dónde voy a ubicar mi composición? No, en la locación no tengo que ver, es la cocina donde hay un fregadero que tiene dos pozos, y en esos dos pozos están los trastes de la comida en la noche, y que está todo sucio, hay luz, la ventana está rota. No necesito eso. Yo necesito saber expresamente solamente dónde es habitación, sala, comedor, en la pared, tal, ya estás listo, concreto.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Al momento de escribir el guión, nosotros tenemos que entender que todos estos elementos tienen que formar parte de las acciones de la locación y tiene que desarrollar, por supuesto, esta historia de ese personaje y en qué escena está. Vamos a partir nosotros siempre de una escena 1, porque imagínense que, digamos, nos han dado 20 segundos para hacer eso y que en cada uno de ellos tenemos que saber. Entonces, si son 20 segundos, yo tengo que saber la escena 1 cuál es. Ya, para contarles la historia en 20 escenas, 20 segundos, tengo que saber cuál es. La escena 1 va a ser esta, primero aparece la persona en la habitación. La escena 2 va a ser cuando está de espaldas. La escena 3 va a ser cuando ingresa una persona por la puerta. La escena 4 va a ser cuando esta persona que alcanza digamos, la pastilla a esta otra. La escena 6 va a ser cuando él está tomando la pastilla con un vaso de agua. En un primer plano, de repente se va a ver el vaso y la pastilla que está poniéndose a la boca. Entonces, ¿en qué momento tengo que utilizar ese primer plano para enfatizar esa parte de la historia? Porque no todo va a ser un plano general. No todo. Yo tengo que, para lograr justamente esas sensaciones y esa emoción en el espectador, pueda lograr que el espectador no vea una historia plana visualmente, pueda yo utilizar estos recursos que me da el cine, ¿no es cierto? Los encuadres que yo voy a tener en esto. Entonces, tengo que saber. Entonces, en el plano 8, de repente, yo ya tomé la pastilla y estoy cayendo, o me estoy sentando, o estoy sentado ya, o echado ya en la cama, y en la escena 9 se convierte en un vacío todo y no hay nada. Entonces, tengo que saber que en la historia, hasta la número 20, digamos, segundo 20 o segundo 30, que ustedes piensen, como mínimo vamos a hacer 20 segundos, tengan que mostrar. Entonces, ya tengo que saber cuál más o menos va a ser el desenlace dentro de ese proceso. Entonces, está bonita la historia de Stray. Ahora no te distraigas todavía en el detalle de los personajes. A veces nos pasa eso, porque justamente, ¿no es cierto?, en el guión, en las recomendaciones que nos dice, para poder escribir el guión, nos indica de que no nos distraigamos mucho con los detalles. Vayamos directo a las acciones, a la locación y a lo que se está haciendo. ¿Ya? Ok, entonces creo yo que esa es la manera ahorita de poder nosotros personalizar mejor esta forma de trabajo. ¿Ya? Ok, Ya, profe, entonces algo más, hijita, que quieras comentar, que quizás podamos ayudar a que puedas trabajar de mejor manera de repente el guión, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito la historia. ¿Cuál sería el clímax de la historia en esto? ¿Dónde estaría la parte, digamos, más importante de esta historia? ¿En qué parte de esta historia para ti sería lo más importante? Profe, creo que es cuando ya está en la alucinación, todo lo que ve, todo lo que se le aparece. Ya, no nos olvidemos que para nosotros enfatizar el clímax de una historia, siempre se va a dar la lucha del bien con el mal. Siempre se va a dar la lucha de lo blanco con lo negro, del agua con el fuego, ¿no es cierto? Del malo de la película con el bueno de la película, del héroe con el villano.
¿no es cierto? Yo puedo encontrar digamos, el punto importante de esto. Entonces, tiene que esa parte de clímax de la historia tiene que ser cuando nosotros estamos viendo justamente eso, de que el punto de partida importante para esto es justamente de que esas dos fuerzas se encuentran. Entonces, aquí en esto que nos cuentas, entiendo de que él empieza con las alucinaciones. Entonces quiere decir que en esas alucinaciones va a estar luchando la realidad con la imaginación. Entonces, en algún momento tiene que vencer uno de los dos. O de repente el protagonista no soporta y bueno, puede ser que muera, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién va a vencer? El mal, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo de cualquiera de los ángulos que tú quieras verlo, siempre nosotros vamos a encontrar de que en esa historia que estoy teniendo acá, ¿no es cierto?, voy yo a encontrar ese punto medio. Entonces, como les decía, ¿no es cierto?, la historia es esta. Entonces, en esta historia yo tengo todo un plano horizontal de la historia donde yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, esas partes planas. Pero mi historia de repente empieza aquí, en este pico, ¿cierto? Empieza en este pico y se va dando así, por ratos es plano, sube un poco, baja y llega a un punto en que llega el clímax de la historia, que es este. Y aquí después termina la historia, ya sea de manera descendente o empieza así. Entonces, yo tengo que ver de que mi historia siempre que es esta, ¿no es cierto? Este es el clímax. Este es el clímax. Esta parte de acá es donde yo voy a encontrar esa lucha de estas dos fuerzas. No necesariamente el bien y el mal. Pueden ser dos fuerzas positivas, entonces, o dos negativas. Entonces, pero hay una lucha, hay un quiebre de la historia. Entonces, ese quiebre fuerte de la historia tiene que darse en ese momento. Entonces, tengo que encontrar que para yo agudizar esta historia, ¿qué necesito mostrar en el plano que tengo en mi animación? Si es la lucha de estos dos personajes, de repente voy a lograr ver pues de que aquí justo pum, llega el puñetazo al rostro del otro personaje. Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar. ¿En qué momento? O de repente es de que por la acción se aleja esto y desaparece. Entonces este personaje, que es el que estaba afectado, se libera, ¿no es cierto?, de este otro elemento que se esfuma, se va, ¿no es cierto? Entonces tengo que yo entender y hacer entender eso visualmente con los elementos que voy a tomar en cuenta y en el plano que yo necesito.
¿Ya? Entonces, continuando, decimos entonces de que esta parte del clímax sería en que él empieza a alucinar. ¿Qué cosas alucinaría, por ejemplo? Sí, sí, ahora sí entendí, profe. Cosas que le han pasado, pero como en monstruos o cosas así. Bueno, estaba viendo una serie en Netflix que trata justamente eso de alucinaciones y los representaban como caricaturas, pero me pareció interesante. Y pues sí, creo que el clímax sería casi por la parte final de la alucinación, cuando se ve a él mismo y pues se asusta tanto que trata de luchar quizás con él mismo y salir, ¿no?, a la realidad, imaginando que la realidad podría ser una puerta que tiene que alcanzar para irse de ahí. Ya, correcto. Ya está genial, me gusta mucho la historia. ¿Ves cómo vamos construyendo? Entonces, qué importante es de que, mira, ya partió de una idea que nace en la habitación, que no nos olvidemos del plano, de los planos que te menciono, y que por más que sea en una habitación, no tiene que ser las imágenes y las vistas de cada uno de los encuadres que yo tenga para los frames, va a significar de que yo tengo que hacer esto dinámico para que se encuentre. Hay películas, no recuerdo el nombre, pero he dicho, vi una película muy buena, no me acuerdo el nombre ahorita, porque solo se desarrolló toda la película en la habitación, las 2 horas, y era alucinante, no me acuerdo. Pero buenas la película. Entonces, em, ¿cómo puedes tú encontrar un recurso y cómo puedes hacer? Y era un mundo, o sea, tú dentro de la habitación estabas dentro de un mundo, pero era como que estabas pues dentro de galaxias, ¿no? Pero estabas dentro de una habitación. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que buscar el contexto esto. ¿Cómo llegas a esto? Entonces, esa historia previa a eso también es siempre, ¿no es cierto? Voy a empezar. Uno, del inicio, ¿no es cierto? Dos, voy a partir en la parte del clímax. Y tres, va a ser cuando yo termine en esa lucha, cuál va a ser el final, ¿no? Entonces, yo tengo que saber dónde está. En el inicio, voy a borrar un poquito. Y vamos a escribir nuevamente. Por ejemplo, cuando yo hablo del inicio, estoy hablando de que aquí puedo encontrar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De repente, quiere decir que aquí, en la escena, ¿no es cierto? 1, yo voy a tener el plano general, ¿cierto? De lo que hablábamos, digamos, con la vista de la cámara. En la escena 2 voy a tener de repente un primerísimo plano, ¿cierto? En la escena 3 voy a tener de repente yo ya un plano de repente panorámico, de vista barriga, de repente que está haciendo un recorrido, ¿no es cierto? Entonces es así que yo voy a poder ver 6 planos en el inicio.
al momento del clímax, podré ver de repente yo, a ver, vamos a ver aquí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 planos. Y aquí lógicamente voy a asociar cada uno a una vista, ¿cierto? Y para la parte del final voy a tener igual mis otros planos que me complementan. Ya, entonces tengo acá 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, yo voy a tener aquí mis 20 planos. Para cada uno tengo que saber qué voy a hacer. Eso. Entonces, yo tengo que distribuir esto en función a lo que tengo. Y por supuesto, si yo voy a, digamos, entrar en detalle, ya tengo mis 20 segundos, ¿no es cierto?, de trabajo, y cada uno va a ser un frame, y dentro de cada frame, dentro de cada segundo por segundo, va a haber 24 dibujos, porque son 24 dibujos, ¿no es cierto?, los que desarrollamos. Que voy a tener acá. Digamos, en la escena número 1, ¿qué voy a tener? Lo que necesito, ¿cierto? Voy a tener mi dibujo. Aquí ya estoy trabajando el storyboard, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener la locación, voy a tener el personaje y también voy a tener la acción, ¿no es cierto? Entonces esto se va a dar acá, esto se va a dar acá y esto se va a dar. Entonces en la escena 1 tengo cuál es mi personaje. Va a ser, digamos, Rob, ¿cierto? ¿Dónde va a ser la locación? En la, digamos, cocina. ¿En qué acción va a estar? Va a estar cocinando. ¿Ya? Y en la escena que va a hacer, aquí tendré que hacer yo el dibujo, ¿no es cierto? Donde de repente aquí va a aparecer en un plano la cocina, ¿no es cierto? Y va a haber una olla de repente cocinando, y aquí tengo yo al personaje que está cocinando. Entonces estoy hablando solo de la escena 1, joven. Entonces eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta. ¿Ya? Entonces yo les voy a pasar lo voy a colgar en la plataforma Moodle. Yo tengo ya este formato que les va a servir a ustedes de mucho. Voy a compartir ahora la otra pantalla. Un segundo. Voy a compartir esta pantalla ahora. Esta es una plantilla de storyboard que yo he hecho, que los voy a pasar a ustedes. Entonces aquí ustedes van a poder ver, aquí tienen título, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el título de esta historia? ¿Qué página? ¿En qué página voy a estar? Y aquí tengo la escena 1, digamos.
voy a poner escena 1, aquí dibujo lo que tengo que hacer, la locación, el personaje y la acción. Escena 2, hacer así y así sucesivamente, para cada uno. Entonces, esto me va a permitir a mí trabajar de manera ordenada, para que yo pueda hacer. Esto ustedes lo pueden imprimir, jóvenes, y lo pueden a color o en blanco y negro, como ustedes quieran. O si no, pueden imprimirlo, dibújenlo y lo hacen así. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda tener justamente esa secuencia de orden que yo puedo tener para eso. Es importante que nosotros siempre podamos trabajar. Hay personas, por ejemplo, que trabajan en el storyboard así. No necesito detalles, necesito saber la acción, la toma, cuál va a ser. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Yo necesito saber cuáles va a ser. Esto lo vamos a ver en el storyboard la próxima semana. Les voy adelantando solo un poco. Pero primero tenemos que tener el guión. Les muestro esto para que ustedes un poco también puedan entender cómo yo puedo trabajar. Aquí, por ejemplo, en esta historia, estoy viendo en planos cómo es un plano general, estoy viendo hasta un detalle, hasta un primerísimo plano, ¿no es cierto? Y cuáles son las acciones y las expresiones incluso que deben tener las personas, tanto en movimiento corporal como también en expresión visual facial del personaje, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. No necesito tener el detalle, ¿cierto? Aquí miren, es súper simple. Está mostrando el primer plano en la escena 1 un accidente, al parecer es un accidente. Se ve un plano alejadísimo donde se ve una montaña con unos peñascos o con unos barrancos. En el segundo plano, en la escena 8, en el plano 2, dice uno de los carros se desvía a la derecha. Entonces ahí es donde sucede la acción del accidente. Miren, aquí en este otro plano, aquí, cómo está mostrando acá, ¿no es cierto?, el ángulo y la perspectiva que me está ayudando. Aquí estoy mostrando yo este ángulo y me está dando esta perspectiva, y con estas líneas que he puesto ayuda más a la sensación de que está cayendo a un vacío, ¿no es cierto? Y aquí está el carro, está cayendo. Y aquí igual tengo otro plano donde muestro un detalle de parte, digamos, del peñasco o de este espacio donde está este elemento que está cayendo. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarme en esto? Para eso me sirve, para que yo pueda describir también. Ponerle un lado del cañón, enfocando abajo y un poco del otro lado. Dice aquí despista en el que se le rige en no sé, no logro leer bien. Entonces, eso, jóvenes, de eso se trata, de que nosotros utilicemos nuestras imágenes y nuestros planos para poder hacer eso. No necesito un dibujo detallado, que si hay una piedrita o hay pasto, hay pasto o hay árboles, no. Suficiente con que yo entienda que la figura es esa, nada más. Eso es lo que se quiere. Claro, acá hay un poquito más de detalle. Eso depende mucho también del dibujo de cada uno, ¿no? Como tal, ¿no? Son líneas, nada más líneas, y se entiende que es un niño, una niña y un personaje que están señalando. Nada más. Esa es la acción que se quiere. Esa es la acción que se quiere entender, que se debe entender.
no si tiene colita, no tiene colita, si es una trenza, no usa trenza, si usa falda, no usa falda, si usa vincha, si usa lentes, no. Entender la acción con la cual nosotros estamos trabajando, ¿ya? Eso es lo importante. Muy bien, entonces me he adelantado un poquito, nosotros deberíamos trabajar ya la próxima semana, pero les adelanto esto porque es importante que nosotros, para crear el guión, sepamos qué estamos, ¿ya? Ok, Estrellita, ¿alguna consulta, hija? No, profe, sí, entendí. Voy a tratar de realizar nuestro guión para que se pueda entender también. Ya, excelente, excelente. Ok, entonces ahora iríamos con otros dos compañeros. Lucerito, ¿ya lo tendrás ahora? ¿Ya estás en casa? Profe, una consulta. Yo tengo un cortometraje que dura 1 minuto y quería hacerlo modo ilustración. No sé si podría enviárselo para que lo vea y me diese el visto bueno. Si no, también puedo crear otro. Claro, sí, claro, hija. Y ahora, A ver, envíe el WhatsApp. compártelo. Oh, bueno, pásamelo al WhatsApp en todo caso. Ya. A ver, vamos ahora con Raúl. Sí, profesor. A ver, cuéntanos un poco tu historia, Raúl. Bueno, profe, mi personaje se trata de una persona que viaja interdimensionalmente en sus sueños. O sea, un día duerme, un día cualquiera se duerme y amanece en otro lado, en una casa rodante con su familia, pero es otra. Y él no los reconoce, pero todos lo conocen a él. Ya, ¿qué más? Y bueno, él se trata de entender todo lo que, cómo ha llegado ahí, cómo ha podido llegar a ese lugar que es extraño, no es su casa y tampoco es su familia. Ya. Hay que establecer los nombres y los personajes. No más de 2 personajes, Raúl. Ya, porque se te va a complicar y va a ser más difícil. Entonces, si es una familia, sí podemos poner de manera, digamos, se entiende que debe tener hijos y esposa. Y, o hijo y esposa. No sé, de repente cuñados, pero eso no hay problema, eso lo podemos ver como parte de complementario, digamos, como parte del fondo, digamos. Pero dentro de la historia tiene que haber ese diálogo, tiene que haber esa conversación entre el antagonista y el protagonista. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona. Por la historia que tú dices, entiendo que el antagonista podría ser digamos, ese portal o esas dimensiones por donde él ingresa. Pero tiene que haber un nexo, tiene que haber una lectura visual, así como también auditiva, porque nosotros vamos a poner audio en esto, vamos a hacer hablar a las personas. Entonces, tenemos que ubicar eso sí, para saber quién es el otro personaje. Y ya de repente ese portal dimensional es una persona, pues, no sé. Entonces, tengo que situar eso. Y como le decía Estrella, ¿dónde estaría el clímax también, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría el clímax de esto, por ejemplo? Profe, el momento más importante va a ser cuando él
él, o sea, despierta y encuentra a su hermano y no es su casa, pues es otra casa. Su hermano no se parece nada a su hermano, pero sí lo conocen a él. Es como, es una historia bien larga, pero es un sueño que tuve yo. Ya. Ya, entonces el clímax, ¿dónde se daría? Te vuelvo a consultar. O sea, la parte más Disculpe, profe. importante de la historia. La parte más importante es, creo, esa, cuando se da cuenta que no está en su mundo, no está en donde debería estar. Ya. Eh, bueno, creo que hay que darle un poquito de vueltas todavía a esto, eh, Raúl, ¿ya? Por el tema de que ahí, entendiendo la historia un poco, claro, está bien genérico, y eso no está mal, pero sí se entiende ya cuál sería el fin, digamos, de que él se da cuenta de que pertenece o no pertenece a esa otra familia, digamos. Profe, es porque, o sea, no, él no puede salir de ese lugar. Él trata de salir, ¿no? De regresar a su tiempo, o donde él está, en el que él es. Pero también tiene un final, profe. Él termina muerto. Ya. Ya. Entonces, mira, hay en una historia, no necesariamente tiene que ver, como les mencionaba. A ver, voy a compartir de nuevo esta. Acá. Ok. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de esta historia, nosotros estamos entendiendo algo que es importante, y lo voy a volver a dibujar, que dentro de todo esta línea de tiempo, porque esta es la línea de tiempo que nosotros utilizamos para desarrollar una animación, ¿no es cierto?, y cada uno de estos puntos que yo tengo acá, que es estas divisiones, cada uno de ellos es un frame o un segundo, ¿no es cierto? A ver, vamos a borrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos puntos está con una línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, esto se va seguramente seguir todavía dividiendo hasta poder llegar al, digamos, al segundo número, al segundo número 20, ¿cierto? En esta línea de tiempo que yo tengo aquí, se está desarrollando toda esta historia, ¿cierto? Entonces, al desarrollarse de esta manera esta historia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy contando mi historia. Estoy contando mi historia, ¿cierto? A veces es plana, a veces baja un poco, a veces sube un poco, a veces baja. Pero aquí puede haber
microclímax, ¿no es cierto? Clímax más pequeños de la historia, como se dan en muchas películas. Y la principal, de la que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Y que puede ir para arriba o puede ir para abajo. Entonces, sí puedo tener un clímax principal. Y puedo tener este otro, que está en la parte de abajo, un clímax secundario. Y puedo tener así varios. Aquí abajo, puedo tener aquí abajo otro, puedo tener aquí arriba también otro. Pero no tengo que distraerme en que el clímax principal siempre se debe notar que es el principal y no los otros. Los otros son sumas para poder llegar a ese desenlace final, a ese desenlace principal. Ya, sí puedo tener. Entonces en tu historia puedes tener algunos rango. No hay que saturar también, no es de que pongo clímax arriba, clímax abajo, clímax arriba, clímax abajo. O sea, no. Sí puedo tener yo esa sensación, puedo lograr eso en el momento previo al momento previo de contar la historia, ¿no es cierto? Sí puedo llegar a eso. Entonces voy a utilizar otro color para usar acá. De repente yo empiezo mi historia acá arriba y nunca llega todavía abajo. En un momento llega abajo y todo es abajo y luego vuelve a subir, termina arriba. Entonces tengo que yo entender de que si estoy cruzando una línea horizontal de tiempo, ¿en dónde estoy? ¿Arriba o abajo? Y si se mantiene arriba, va a ser una chambaza, porque significa que cada vez tiene que ser más intenso, más intenso, más intenso, más intenso, más fuerte, hasta que llegues a un clímax de éxtasis total, en donde tu historia plum, reviente, ¿no? Pero desde el inicio tú los has tenido acá arriba, todo el rato arriba. Entonces se puede pegar, por supuesto que, pero hay que entender también que tiene que tener un pico nuevamente para subir y llegar incluso hasta sobrepasar esa sensación, esa emoción. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que ver bien, analizar bien si lo que quiero mostrar, lo que quiero hacer me está ayudando o no, o de repente lo que estoy haciendo aquí, yo estoy haciendo el clímax y no es, que también pasa, o sea, puede ser, yo establezco nuevamente la línea de tiempo, también puede pasar eso, puede pasar de que mi clímax está acá al inicio y después baja, sube, baja y sube. También puede ser que esté acá, también puede ser que esté acá, también puede ser que esté acá en medio, pero va a depender mucho de tu historia, cuán posible puede ser de que tú puedas sostener de que de acá hacia así tu clímax, todo lo demás ya no se te haga aburrido, se te haga plano. Por eso generalmente cuando se cuenta una historia y cuando se quiere mostrar un clímax en una historia, generalmente es de la mitad para adelante. Generalmente es en los 3/4 de la mitad o casi al final. ¿Para qué? Para que tu historia, que está contándose de manera muy entretenida, muy bonita, llegue a un punto en que veas que fue el amor, ¿no? Se casan los novios o la pareja de la pareja se entienden y deciden ser felices y se van juntos.
¿no? Entonces, de eso sí. Hay que cuidar eso, hay que saber bien cómo dosificar eso. Sí hay películas que han empezado con el clímax ya al inicio. Y después nuevamente vuelves a tener otro clímax así fuerte. Pero hay que ser unos capos para sostener eso. Visualmente, también con el guión, que acompañe, no sea algo aburrido. Y también, lógicamente, que acompañe esto con las animaciones, ¿no? Con los encuadres y etc. ¿Ya? Ok, Raúl, excelente. Entonces, detalles un poco más y procuremos que ya esté, no procuremos, tiene que estar ya terminado Estrella, Raúl, Lucero, todo esto ya tiene que estar terminado para la próxima semana. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver con Lucho. Lucho, cuéntanos, ¿tú sobre qué quieres trabajar? Profesor, buenos días. Hola, Lucho, buenos días. Profe, yo voy a hablar de un niño que le apasiona el fútbol. ¿Ya? Sí, va a empezar con un niño que le gusta el fútbol, o sea, le gusta demasiado el fútbol, sueña con el fútbol, vive para el fútbol, todo eso, pero en un accidente él entra en coma y sueña, o sea, sueña prácticamente cómo su vida va a ser, pero en sí cuando despierta, el niño cuando se levante de coma este, va a despertar sin piernas porque le van a amputar las piernas. ¿Ya? O sea, algo así, bro. Ya, la historia está igual que todos interesante, muy interesante. Considera, Luchito, de que quizás vas a necesitar por lo menos más de 30 segundos en esto. Que hay es harto trabajo. Yo sé que lo pueden hacer, porque el otro semestre hicieron, Naishi hizo 1 minuto y pico. Ale hizo 40 segundos. Amaru hizo 29, 27 creo. Noé igual casi 1 minuto. Entonces, sí, yo creo que sí. Pero ese es todo lo que me has contado, es una historia grande ya. O sea, desde la pasión que te gusta hasta practicar o sea, me he visto la película, yo ya pasó por mi cabeza la película, ya se dio y duró 2 horas. Entonces, yo lo que quiero que te concentres es en esos 30 segundos o a más, en donde vas a mostrar ya no todo el proceso. Está bien saber toda la historia, está buenísimo que sepamos toda la historia del inicio a fin, pero nos concentramos en la parte donde él ya, digamos, tiene el accidente. O sea, está el último día que he entrenado, se va, no sé, en el carro, previo al accidente me refiero, pasa el accidente y después pasa toda esa historia. Esos 30 segundos debe ser esa historia de cómo él se ve ya jugando fútbol, exitoso, jugando, no sé, en ligas mayores, en un equipo importante, no sé. Y después despierta. Entonces, mira, ahí hay un clímax en donde él está logrando todo y está llegando, wow, al éxtasis final, al clímax donde ya logró todo. Pero después despierta y se ve que la historia es de que él sufrió el accidente y perdió las piernas, le amputaron las piernas. Entonces, ¿dónde termina la historia? ¿Cuál es el mensaje? O sea, ya termina en que va a ser una historia triste y termina en un final recontra fatal y no hay continuará. O sea, de que terminó y se ve con que le amputaron las piernas. Entonces no se sabe después qué. Dejas al espectador con esa
con esa idea de qué viene ahora y cómo va a solucionar, qué va a pasar, y pum, terminó la historia. Entonces se supone que debe haber la versión 2, ¿no es cierto? Sí, O la versión hasta 3. Entonces, concéntrate un poquito en eso, Lucho. ¿Cuál sería? Ya, profe. De repente, adelanto un poco más la historia para ver, o atraso un poco más la historia y todavía detente en esa parte, donde el accidente y donde todo el éxito, y no mostramos ya la parte donde digamos, él se da cuenta que no tiene tierra. Si nos da el tiempo, hacemos eso más. ¿Ya? Entonces se evalúa. Ya está bacán la historia, está bien chévere, me gusta mucho. ¿Ya? Entonces ya empieza a escribir, por favor empiecen ya a escribir, y así los demás ya están escribiendo, porque esto es escribir, no es dibujar. Esto es escribir. Primero tenemos que escribir, tenemos que entender, a contextualizar, y a que lo que está en mi cabeza, que muy poco lo hacemos, que generalmente nosotros creamos así, ¿no? Ya viene a nuestra cabeza y pum, llega al pincel, llega a las cubias, o llega al lápiz, o llega al acuarela, o llega al modelado, a lo que estemos haciendo, o la música. Pero ahora escribamos. Van a ver qué importante es esto, joven. Entonces escribamos, y esto ya hemos hecho un poco este ejercicio cuando hicimos ilustración, ¿no es cierto? Cuando creamos un personaje dijimos vamos a hacer así, y hablamos un poco de eso. Entonces ahora es un poco más tarde, es listo. ¿Ya? Entonces, Lucho, aquí el protagonista va a ser, digamos, Jorgito. ¿Ya? Sí, y el antagonista, ¿quién va a ser? Un entrenador, su mamá, no sé, su mejor amigo. Mamá, entonces ya el antagonista. Y el escenario, ¿dónde se va a desarrollar? Va a ser en Europa, va a ser en Perú, va a ser en Perú. Va a ser un jugador futbolista galáctico que va a jugar en Saturno, no sé, en un campeonato. Ya, entonces todo eso, ¿ya? Todo eso tenemos que especificar. Cuando yo voy a escribir el guión, tengo que saber la historia se desarrolla en tal lugar, en tal tiempo de la historia, en el año 5000 de la Tierra, en el año 200 de la Tierra, y donde el clima es así, las personas son así, la tecnología es así, o sea, referencias, puede tener esas referencias. ¿De qué? Para contextualizar mi historia, ¿dónde la voy a ubicar? ¿En qué tiempo? En el Renacimiento, en la época antigua, en lo moderno, en lo futurista, en lo surrealista. ¿Dónde lo voy a situar? Entonces, exacto, entonces, en el momento que yo lo sitúe, tengo que contextualizar. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo pueda entender de que yo voy a tener un fondo, voy a tener un contexto en el cual se desarrolla esta historia. Entonces, tengo que saber a qué tiempo pertenece para saberlo, ¿cierto? Yo puedo ser un futbolista tipo Maradona, pero está situada mi historia en el futuro, ¿no es cierto? Donde ya no patean la pelota, sino con la mente nomás mueven todo. Entonces, yo tengo que saber, ¿ya? Muy bien. Ok, Lucho, excelente. Ok, Kevin. Profe. ¿Qué tal, Kevincito? A ver, cuéntame, algo ya tienes, algo has pensado. No tiene que ser definido, sí, pero ya por lo menos una idea. Cuéntame. Ok. Bueno, mi personaje se llama Juan, despierta en un hospital. El caso es de que en el hospital no hay nadie. Es como que parece que está abandonado. Comienza a andar y de pronto suena una ambulancia. Está entrando al hospital. Bajan 4 paramédicos y llevan a un hombre en la cama. La cosa es que acá el muchacho
se acerca, como no hay nadie, le da curiosidad qué está pasando y quiere hablar con alguien, se acerca a la sala de operaciones, los paramédicos llaman al doctor, resulta que es el chico el que está en la cama, y su padre es uno de los doctores, y nada, ese sería el clímax, la mayor parte de toda la historia. Que ve a su padre intenta salvarlo, él fallece y se acerca para darle un abrazo de despedida. Ya. Ok, Kevin. Igual la historia está bien larguita, ¿ya? Está bien larga. Tratemos de, digamos, no resumir, sino concentrarnos más en una parte que tú creas tú que es la más importante para ti. De repente la parte en la que lo opera y en la que se muere y le da el abrazo de despedida, de repente en eso, ¿no es cierto? De repente en la que está más adelante, no sé. Entonces, trata de ubicar, claro que sí, por los planos podemos hacer entender, esto es como un teaser, ¿no? Doy una idea, digamos, general de todo y después entro al detalle y digo, esta es la historia y yo debo quedarme enganchado en eso. Y debo decir, que cómo será lo demás, ¿no? ¿Qué seguirá en la historia y cómo se desarrollará, ¿no? Entonces, esa es la idea, que nosotros tengamos que hacer un enganche. El espectador tiene que quedarse enganchado. Tiene que decir, sí quiero ver esto. ¿Ya? Entonces, está bien, Kevin, está bien, me gusta también la idea, está muy interesante. Trata de ubicarte en qué parte de toda esta historia quieres mostrar, ¿ya? No nos olvidemos que en los planos también, el contexto y todo lo demás. Ok, Lucero, he visto tu video y creo yo que haz otra cosa, Lucerito, haz algo diferente, rómpete la cabeza un poco, crea algo diferente, sí, mejor, ya no te quedes en cosas que has hecho, las cosas que has hecho ya sí, y ya quedan ahí, explota tu creatividad, tú eres creativa, eres muy buena en eso, al igual que todos, y entonces utiliza otros recursos, crea otra cosa, ¿ya? Y que al igual que lo anterior que has hecho, que te guste. Jóvenes, tenemos que hacer algo muy, muy, muy importante en esto, muy importante. Es que si tú no haces algo que te guste, no te va a salir. No lo hagan por cumplir. Les estoy dando yo la posibilidad a ustedes de crear una historia, de hacer una historia que a ustedes les nazca, que por ende les guste. Entonces, no les estoy forzando a hacer como de repente en otras escuelas hacen, de que tienes que hacer esto de catar. No, yo les estoy dando esa libertad para que ustedes disfruten, gocen y hagan algo que les guste. Entonces, tienen toda la libertad creativa para eso y tienen toda la libertad para hacer eso. Entonces, quiere decir que lo que vamos a hacer va a ser algo realmente allá, va a ser bueno. Entonces, y estoy seguro de eso. Ustedes son muy buenos, ya lo han demostrado y están por muy, muy buen camino. Entonces, continuemos con eso. Hagan que esta historia sea algo que los apasione, que sientan, que palpiten, que respiren, que esas sensaciones les provoque a ustedes. Entonces, esa sería la manera como tenemos que trabajar el guión. Entonces, no se olviden, les voy les voy a compartir más luego en la plataforma Moodle este PDF con esto, que es para el storyboard. Ya es básicamente donde nosotros dibujamos, pero esto ya va a ser la próxima clase pero lo voy a colgar más tarde, ¿ya? Entonces concéntrense todavía, jóvenes, en la historia, ya, en esto que es importante, y no tengo que romperme mucho la cabeza, jóvenes.
y especificar esto en las escenas, no se olvide. Escena 1, escena 2, 3, 4, que podría ser de manera textual que van a hacer, así como acá está hizo Naisha, como hizo Ale. Escena 6, ¿no es cierto? Que va a ver la transformación, el ataque, el duelo, la lucha, el cariño, el amor, el fuego, el sol, no sé. Entonces, contextualicen eso para que puedan entender, ¿ya? Para que se pueda interiorizar eso. Y una vez que ustedes interioricen bien esto, van a ver que fácil van a salir los personajes. Van a salir en un tris, como se dice. Van a dibujar al toque. Entonces, después de eso, si ustedes ya tienen esto, pueden ir avanzando ya con los personajes. Pueden estar dibujando el personaje. Necesitamos que el personaje esté de frente, de perfil, de 3/4 también. Entonces necesitamos que cada uno de los personajes, el antagonista y el protagonista, estén de esa forma. ¿Ya? Igual así como acá también ha trabajado Ale. Igual Amaru también trabajó. Amaru está. Bueno, igual Amaru cuando trabajó también sus personajes, pues, trabajó así, ¿no? En los laterales, de frente, perfil, igual el otro personaje, todo tiene que ser, ¿ya? Incluso los procesos después, cómo van los procesos para los movimientos, ¿no? Entonces ya vamos a ver eso, poco a poco. Igual, entonces es importante, cuando vayan trabajando los personajes, trabajen, no vayan a los escenarios, todavía escenas, no, trabajen todavía el personaje, definan bien el personaje, ya, definan bien, y después las acciones, porque es más fácil poner ya en la acción el personaje definido. Entonces hay que crear, hay que hacer el trabajo artístico de la conceptualización, del de arte del personaje. Entonces, ¿cómo va a ser? Eso es lo que tenemos. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hubiera alguna pregunta, nos quedamos aquí y continuamos la próxima clase. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ok, creo que está claro, ¿no es cierto, Estrellita? Sí, profe, sí. Ya, excelente, ok. Listo, ok, Lucero, entonces, jóvenes, esto que van a escribir, envíenlo ahora al portafolio. Tienen estos días, y lo voy a revisar el fin de semana, y seguramente lo voy a revisar y les voy a llamar o escribir para decirles que aquí corrige o haz esto o haz aquello, veamos esta forma de agregar de repente esto acá, para que el día lunes, que nuevamente nos toque el curso, ya entremos de lleno al programa, ¿ya? Porque ya tenemos que empezar a bocetar, ya la próxima semana nos va a tocar ¿qué? Nos toca el desarrollo visual del proyecto, la creación de los personajes. Pues vamos a crear ya los personajes. Y ya tenemos que tener los personajes para eso definidos, y ya vamos a poderlos trabajar incluso con la herramienta que uno quiera. Ya puede ser en Photoshop, en el sitio o en Illustrator. Y eso es fácil, y después se inserta a Harmony y van a ver cómo que súper Harmony es un programa de máximo, súper. Ok, entonces eso sería todo, jóvenes, y nos vemos la próxima semana, ¿ya?